Bueno, en esta ocasión me gustaría hablar acerca de un tema que quizás puede llegar a ser un poco controversial o quizás un poco tabú, pero son acerca de, digamos, de obras que quizás pueden ser muy oscuras o pueden ser igualmente muy impactantes o quizás son muy crudas igualmente a la hora de ver este tipo de cosas, sobre todo si es centrándose más que nada en pinturas o igualmente en obras hechas, digamos, por artistas gráficos, que no necesariamente tiene por qué ser pintura pura y dura, puede ser igual usando aerógrafo, por ejemplo, también. Y la cuestión es que detrás de todo esto, todos los temas que se abordan, que se tratan y demás son quizás muy oscuros y la gente en general tal vez huya un poco de eso, no les guste, lo encuentren grotesco, lo encuentren perturbador, pero hay un grupo igualmente de la población que gusta eso, atrae eso. Probablemente no por un tema de morbo, quizás lo haya, pero no sé, quizás sea, no sé, minoritario, por decirlo así, porque básicamente lo que se busca es explorar todo este tipo de ideas, todo este tipo de conceptos desde un punto de vista, digamos, más profundo de lo que son los conceptos. Entonces, por ejemplo, artistas como Giger, que fue el creador de Alien, o por ejemplo Beksiński, que también creó obras igualmente post-apocalípticas muy fuertes, digamos, digamos, muy pesadas y demás, también igualmente inspiradas en temas digamos, de fantasía y todo eso, pero básicamente es todo es oscuro. O igualmente también videojuegos igual como Scorn, que eso salió ya hace un par de años, pero está inspirado también en lo que es el ambiente visual de Giger y también de parte de Beksiński. Entonces, la cuestión de todo esto es que se tratan temas o se tratan conceptos que son muy profundos que la gente suele rechazar. O sea, temas como la religión, ¿no? O sea, representar, yo qué sé, en una pintura al mismo demonio, por así decirlo, el mismo diablo, o representar igualmente paisajes igual post-apocalípticos, no sé, el fin del mundo, o sea, es todo muy gráfico y demás. Y la cuestión es que, por lo general, no suele gustar mucho de esto. Entonces, ¿por qué no suele gustar mucho esto? Porque igual se percibe como grotesco, como lo malo, no sé, como lo asqueroso, no sé, como que no es visualmente bonito, por así decirlo. Entonces, obviamente eso no es comercial, no es vendible, o sea, no interesa a un público amplio, sino a un público más pequeño, que guste de este tipo de cuestiones. Entonces el tema es que todo ese tipo de temas que se tratan, que son profundos, que son quizás cuestionables, que son, digamos, ideas más existenciales quizás, o el porqué de esto o de lo otro, mucha gente huye de eso. Mucha gente huye de eso porque ve la obra o ve el cuadro, la pintura, lo que sea, y huye, o sea, no gusta. Huyen porque en parte quizás no estén preparados para enfrentarse a lo que no quieren ver. Entonces, esa es una de las cuestiones por las cuales no suele gustar. Hay un rechazo. Se ve la obra y tal como la ves, huyes de la obra. Entonces, si huyes es porque psicológicamente no aceptas, digamos, lo que estás viendo, o quizás no tienes, digamos, el criterio igual para decir o para reflexionar y pensar más allá de lo que estás viendo, ¿no? Sino que ves algo grotesco y ya, o sea,
no me gusta, o esto es de alguien que no está bien de la cabeza, lo que sea, entonces no sé, no vale. Entonces, igualmente a lo largo del tiempo, igual yo he ido conociendo gente y todo, he mostrado este tipo de cosas y claro, mucha gente te suele decir, ¿y por qué te gusta eso? ¿O por qué te llama la atención? ¿O es que eso es feo, o es asqueroso, tal, no sé qué, o da miedo, ¿no? Entonces, claro, o sea, ahí te das cuenta que, digamos, como que hay una especie no sé, como de idealización de la realidad, ¿no? Como que todo lo que a lo mejor es percibido como bueno tiene que ser lo bello, tiene que ser lo bonito, tiene que ser lo agradable, tiene que ser, o sea, lo que visualmente se ve bien. Pero igualmente no nos desviemos mucho de la idea porque igualmente en las religiones lo que es igual el mal también puede venir disfrazado de bien y las apariencias pues, pueden jugar mucho también, o sea que algo que es bello eh, no necesariamente tiene que ser bueno, lo bello puede engañar y ser muy malo también, o sea un ejemplo es que tú veas a una persona que por fuera se la vea bien, se vista bien, hable bien, tenga buenos modales, no sé, sea culta y demás, pero en el fondo sea un psicópata o sea un carnicero. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ¿qué mejor que ver directamente lo grotesco, ver directamente lo crudo, ver directamente lo visceral, verlo directamente con tus ojos y no huir, directamente verlo, o sea, ver directamente el abismo por ti mismo, ver la oscuridad, ver directamente y enfrentarte al abismo que tienes delante de ti. Obviamente no todo el mundo está preparado para eso, porque no todos en esta vida, digamos, caminamos por el mismo camino o caminamos a la misma velocidad por un camino en concreto, cada quien se encuentra en una etapa distinta. Entonces, es entendible todo eso. Es entendible todo eso y está bien. O sea, no está... No hay por qué discriminar ni decir, esto está bien o esto está mal, sino que cada quien tiene su propia velocidad, su propio camino, sus propios y demás, pero la cuestión es enfrentar los miedos, enfrentarte a lo desconocido, enfrentar a lo oscuro, ver la oscuridad, ver lo que está allí delante de ti y de una vez por todas no huir, sino hacerle frente, verlo, observarlo y aceptarlo tal cual como es. Entonces, eso es un poco la cuestión o la reflexión, o en general la idea que quiero igual compartir. Así que no tengo más que añadir, así que hasta la próxima.